La avena, conocida científicamente como avena sativa L, es un cereal de clima templado cuya semilla ha sido venerada por civilizaciones antiguas y redescubierta por la ciencia moderna como un superalimento. Crece en campos ondulados, bajo cielos grises y suelos fértiles, adaptándose a regiones frías y de alta altitud, desde los Andes hasta las estepas europeas. Sus granos modestos, cubiertos por una cáscara fibrosa, concentran una riqueza nutricional que ha deslumbrado a investigadores de todo el mundo. En su composición se encuentran los famosos beta-glucanos, fibras solubles capaces de reducir el colesterol LDL, estabilizar los niveles de glucosa en sangre y potenciar el sistema inmune. Además, contiene proteínas de alta calidad, vitaminas del complejo B, hierro, zinc y compuestos antioxidantes como las avenantramidas, exclusivas de este grano. Consumida regularmente, la avena puede prevenir enfermedades cardiovasculares, ayudar en el control de peso, mejorar la digestión y proteger el corazón. Su sabor suave y versatilidad la han llevado del desayuno a la medicina preventiva. En México la llaman la reina de los cereales, en inglés Oat, en alemán Hafer, pero ¿cómo le dicen en tu país? En este rincón del mundo, donde la tierra conversa con el cielo y los surcos guardan secretos milenarios, rendimos homenaje a quienes hacen posible este milagro de la naturaleza, los agricultores, hombres y mujeres que con las manos curtidas por el frío del amanecer y la espalda vencida por los ciclos de la tierra, siembran avena no solo como un cultivo, sino como un acto de fe. Cada espiga que emerge es fruto del esfuerzo, del conocimiento transmitido entre generaciones y de una conexión espiritual con la naturaleza. Desde así se cultiva. Queremos agradecer a quienes cultivan este grano dorado. Y si tú valoras este esfuerzo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y descargar gratuitamente nuestro ebook de Huerta Orgánica, que incluye un curso completo para que tú también te conectes con la tierra, desde tu casa. Pero ¿cómo llegamos a considerar a la avena un superalimento? Para entender su valor, hay que remontarse a las antiguas civilizaciones del norte de Europa, donde la avena silvestre comenzó a recolectarse como un recurso nutritivo y resistente al frío. En tiempos de hambre, la avena era sustento. En tiempos de guerra, era consuelo. Y en tiempos de avance científico, se convirtió en estudio. Porque no todos los cereales son iguales. La avena posee una composición única. Es uno de los pocos cereales con lípidos insaturados, antioxidantes exclusivos y un perfil proteico superior al del arroz, el maíz o el trigo. Su presencia en la historia humana ha sido silenciosa, pero constante, como la lluvia sobre el campo. Las propiedades medicinales de la avena fueron reconocidas por culturas ancestrales y confirmadas siglos después por la ciencia moderna. Su fibra soluble, conocida como beta-glucano, actúa como una esponja inteligente dentro del cuerpo. Atrapa el colesterol malo en el intestino y lo arrastra fuera del organismo. Este efecto ha sido respaldado por decenas de estudios clínicos que demuestran una reducción significativa del riesgo cardiovascular en quienes consumen avena diariamente. Además, al formar un gel viscoso, esta fibra ralentiza la absorción de azúcar, ayudando a controlar la glucemia. Es decir, la avena no solo alimenta, también sana, pero sus beneficios no terminan allí. Este grano discreto también estimula la saciedad, lo que lo convierte en un aliado natural contra el sobrepeso y la obesidad. Su alto contenido en fibra, combinado con un índice glucémico moderado, evita los picos de insulina que provocan hambre descontrolada. Por eso, nutricionistas de todo el mundo recomiendan incluirla en desayunos, meriendas e incluso
en batidos o sopas. Al incorporar avena en nuestra dieta diaria, estamos activando una cadena silenciosa de bienestar que empieza en el intestino, pero se refleja en la piel, el ánimo, el corazón y la mente. Y hay más. La avena contiene avenantramidas, compuestos fenólicos únicos que no se encuentran en ningún otro cereal. Estas moléculas actúan como potentes antioxidantes, reduciendo la inflamación celular, protegiendo las paredes arteriales y combatiendo el envejecimiento prematuro. También se ha demostrado que tienen propiedades calmantes sobre la piel, lo que explica por qué tantos productos dermatológicos de origen natural la incluyen como ingrediente principal. En una taza de avena hay ciencia, nutrición y belleza entrelazadas. Además, es fuente de minerales fundamentales, como el zinc, el hierro, el fósforo y el manganeso. Estos micronutrientes son esenciales para el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, la producción de energía, la oxigenación de la sangre y el desarrollo cognitivo. En países con carencias nutricionales, la avena es promovida como estrategia alimentaria por organismos internacionales. Un puñado de este cereal puede cambiar la salud de una familia. Y eso no es una metáfora, es una realidad medible y esperanzadora. El perfil proteico de la avena es otra de sus joyas escondidas. A diferencia de otros cereales, contiene todos los aminoácidos esenciales en proporciones equilibradas, destacando en especial la lisina, que suele ser deficitaria en la dieta de origen vegetal. Esto la convierte en un alimento ideal para vegetarianos, deportistas, niños en crecimiento o personas convalecientes. Consumir 30 gramos de avena equivale a ingerir hasta 5 gramos de proteína de alta calidad. Y en un mundo donde la proteína vegetal cobra cada vez más protagonismo, la avena se alza como reina silenciosa entre los campos. El cultivo de la avena es también una historia de adaptación y resistencia. A diferencia del trigo o el maíz, que requieren suelos específicos y climas predecibles, la avena crece donde otros cultivos fallan. Tolera las heladas, prospera en altitudes elevadas y se acomoda incluso en tierras pobres. Por eso, ha sido el cereal predilecto de pueblos andinos, campesinos nórdicos y comunidades rurales de Asia Central. Es un cultivo noble, que no exige mucho, pero devuelve con creces. Un regalo de la naturaleza para los agricultores resilientes. La siembra comienza con la preparación del terreno, un ritual que se ha repetido durante siglos. El agricultor voltea la tierra con cuidado, liberando el suelo compactado por las lluvias o la nieve. Luego, esparce la semilla con una precisión casi coreográfica, confiando en el calendario lunar, en la intuición heredada de sus abuelos o en los datos de una estación meteorológica. Lo cierto es que cada grano sembrado contiene una esperanza, y bajo la superficie, en silencio, comienza a germinar la vida. A medida que la avena crece, los tallos esbeltos se balancean con el viento, como si danzaran al ritmo del clima. Las hojas, alargadas y verdes, capturan la luz solar con eficiencia, y las espigas, una vez formadas, desarrollan esos granos que más tarde serán desayuno, medicina, harina o cosmético. El ciclo de la avena es corto, pero intenso. En menos de 4 meses, pasa de semilla a alimento, de posibilidad a sustento. Su crecimiento es una sinfonía natural que se repite en todo el mundo, con acentos distintos. El momento de la cosecha es sagrado. El agricultor sabe que solo hay una ventana breve para recolectar la avena en su punto óptimo. Demasiado pronto, y los granos no habrán madurado. Demasiado tarde, y habrán perdido humedad y valor nutricional. Con hoz, guadaña o cosechadora, el campo se transforma. Las espigas caen una a una, como si ofrecieran su cuerpo a cambio de continuidad.
Es un momento de gratitud, de celebración silenciosa y de trabajo colectivo. Una vez recolectada, la avena entra en otra fase crucial, el procesamiento. Los granos se limpian, se seleccionan y se pelan para eliminar la cáscara externa. Luego, dependiendo del destino final, se prensan, se cuecen al vapor o se muelen. La avena en hojuelas, por ejemplo, pasa por rodillos que la aplanan sin destruir su estructura celular. Ese proceso conserva intactos sus nutrientes y permite una cocción rápida. Cada formato tiene un propósito: desayuno, panadería, pastelería, cosmética, medicina tradicional. Pero hay un tipo de avena que ha cobrado protagonismo en las últimas décadas: la avena orgánica. Cultivada sin pesticidas, fertilizantes químicos ni organismos modificados genéticamente, esta avena respeta los ciclos naturales y protege la biodiversidad del suelo. Su producción es más exigente, pero también más ética. Quienes eligen avena orgánica no solo buscan salud, sino coherencia. Un alimento que no dañe al planeta, ni a quienes lo cultivan, ni a quienes lo consumen. Porque la comida no es solo nutrición, es también una declaración de principios. En algunas regiones, la avena no solo se cultiva, se venera. En el altiplano boliviano, en las tierras altas del Perú y en ciertas zonas del Cáucaso, se realizan ceremonias antes de la siembra. Se bendice la semilla, se ofrece chicha a la tierra y se canta a la lluvia. Porque la avena, como el maíz en Mesoamérica o el arroz en Asia, forma parte de la identidad cultural. No es solo un cultivo, es una herencia espiritual, un lazo con los ancestros y una forma de pedir permiso a la Madre Tierra para seguir existiendo. Y así, en el corazón de cada espiga se guarda una lección milenaria: que el verdadero poder no siempre se muestra con estruendo. A veces se encuentra en lo pequeño, en lo humilde, en lo que se cocina a fuego lento. La avena nos recuerda que la salud comienza en el suelo, que el bienestar se cultiva y que la abundancia no es lo que tienes, sino lo que agradeces. En el mundo moderno, donde el ritmo de vida acelera todo y los alimentos ultraprocesados ganan terreno, la avena resiste. No solo resiste, sino que florece. Se adapta a las nuevas formas de consumo sin perder su esencia ancestral. Hoy se encuentra en smoothies veganos, en barritas energéticas, en leche vegetal y hasta en productos de cosmética natural. Cada presentación es una forma de reencontrarse con lo simple, lo real, lo auténtico. Porque cuando elegimos avena, estamos eligiendo volver al origen. En la medicina natural, la avena ha sido usada por siglos como alimento terapéutico. Su contenido de beta-glucanos ayuda a reducir el colesterol malo, mientras estabiliza los niveles de azúcar en la sangre. Es recomendada para quienes sufren de diabetes, hipertensión, problemas digestivos o simplemente buscan una dieta equilibrada. Además, su alto contenido en fibra favorece la salud intestinal, mientras que sus antioxidantes, como las avenantramidas, ayudan a combatir la inflamación y el envejecimiento celular. También es un bálsamo para la mente. La medicina tradicional europea la recomienda como tónico nervioso. En infusión, sus tallos verdes ayudan a calmar la ansiedad, mejorar el sueño y fortalecer el sistema nervioso central. La avena no solo alimenta el cuerpo, nutre el espíritu. En tiempos de estrés, su consumo regular puede ser una forma sutil pero poderosa de recuperar el equilibrio interior. No es casualidad que se le llame el grano de la calma. Pero como todo lo valioso, la avena también enfrenta desafíos. El monocultivo intensivo, la pérdida de biodiversidad, el uso de agroquímicos y el cambio climático amenazan su sostenibilidad. Por eso, elegir avena producida de forma responsable es más que una decisión nutricional. Es un acto político. Es apostar por una agricultura
que respeta los ciclos naturales, por campesinos que aman la tierra y por una cadena de valor que prioriza la vida sobre la ganancia. En muchas regiones rurales, el cultivo de avena representa un ingreso clave para miles de familias. En comunidades andinas, en pueblos del norte de Europa o en pequeñas granjas ecológicas de América del Norte, este grano sencillo genera empleo, cohesión social y arraigo cultural. Apoyar su producción local es también apoyar la economía familiar, la soberanía alimentaria y la permanencia de saberes que no deben desaparecer. Hoy más que nunca, el mensaje de la avena es claro: lo pequeño importa, lo simple nutre, lo antiguo sigue vigente. Y en un mundo que busca frenéticamente lo nuevo, este cereal milenario nos recuerda que muchas veces las respuestas más profundas ya estaban con nosotros desde el principio. Basta con detenernos, mirar la espiga y escuchar. Así que la próxima vez que una cuchara de avena caliente llegue a tu mesa, recuerda que no estás comiendo solo un alimento. Estás participando de una historia ancestral. Estás honrando a los agricultores que la sembraron, a la tierra que la sostuvo, al sol que la hizo crecer y al cuerpo que ahora recibe su medicina. Porque en cada grano hay un gesto de amor. Y porque, como en todos los cultivos que cuidamos en este canal, lo que sembramos en la tierra, lo cosechamos también en el alma. El arroz, conocido científicamente como Oryza sativa, es uno de los cultivos más esenciales para la vida humana. Este cereal, que ha acompañado a la civilización desde hace más de 10.000 años, constituye la base de la alimentación para más de la mitad de la población mundial. Representa cerca del 20% de las calorías consumidas diariamente en el planeta y se cultiva en más de 100 países. China e India encabezan la producción global, generando juntas más del 50% del arroz que se consume en todo el mundo. Pero el arroz no es solo un alimento, es un símbolo cultural, una herramienta económica y una conexión viva entre el ser humano y la tierra. Desde las terrazas escalonadas del sudeste asiático hasta las grandes planicies inundadas de Brasil o Estados Unidos, su cultivo encierra una combinación fascinante de tradición, tecnología, esfuerzo humano y dependencia del agua. Conocer el viaje del arroz, desde la semilla hasta el plato, es entender cómo funciona el sistema agroalimentario que sostiene la vida moderna. Antes de continuar con esta historia que une ciencia, tierra y humanidad, te invitamos a sumarte a nuestra comunidad agrícola. Si te apasiona el mundo del campo y crees en el poder de la tierra para transformar vidas, suscríbete ahora al canal Así se cultiva. Activa la campanita, deja tu like y comparte este video con personas que valoran el trabajo rural. Este contenido está dedicado con profundo respeto a todos los campesinos del mundo, cuya labor silenciosa y constante garantiza el alimento en nuestras mesas. Si deseas apoyar el canal y al mismo tiempo aprender a cultivar tus propios alimentos de forma natural, puedes hacerlo desde solo $3.90. Descarga nuestro ebook de Huerta Orgánica y recibe gratis un curso práctico con técnicas sencillas y efectivas para sembrar, cuidar y cosechar en casa. Encuentra el enlace en el primer comentario fijado de este video. A nivel industrial, el arroz tiene una cadena de producción compleja y altamente especializada. Todo comienza con la selección de tierras adecuadas, suelos nivelados, buena disponibilidad de agua y condiciones climáticas favorables. En regiones como Brasil, por ejemplo, el arroz se produce principalmente en Río Grande do Sul, Santa Catarina y Mato Grosso. A nivel mundial, además de Asia, países como Estados Unidos, Egipto
y Nigeria también desempeñan un papel clave en la oferta global de arroz. La preparación del suelo es una de las primeras etapas. Se ara profundamente, se elimina maleza y se nivela con precisión milimétrica para permitir el flujo y retención del agua. Esta etapa es fundamental, ya que el arroz necesita desarrollarse en ambientes semi-inundados durante buena parte de su ciclo. Existen dos formas principales de siembra: directa y por trasplante. En la siembra directa, las semillas se esparcen sobre el terreno preparado, que luego se inunda cuidadosamente. En el trasplante, las plántulas se cultivan en viveros y luego se trasladan manual o mecánicamente al campo definitivo. El riego es uno de los componentes más delicados del cultivo de arroz. Se mantiene una lámina de agua constante, que actúa como regulador térmico, suprime las malezas y ayuda al crecimiento uniforme. En esta etapa, los productores deben vigilar la altura del agua, su pureza y la frecuencia de los drenajes parciales, especialmente en los momentos previos a la cosecha. Es un cultivo intensivo en agua. Por eso, hoy en día, la eficiencia hídrica y la sostenibilidad son parte clave del proceso. La cosecha del arroz depende de la variedad cultivada y de las condiciones climáticas. Generalmente ocurre entre 4 y 6 meses después de la siembra, cuando los granos alcanzan una humedad aproximada del 20%. La recolección puede hacerse a mano, con herramientas como hoces, o de manera mecanizada, con cosechadoras que realizan el corte y trilla simultáneamente. Luego, los granos deben ser secados para evitar fermentaciones o pérdida de calidad. Este secado puede realizarse al sol o en grandes secadoras industriales alimentadas con biomasa. Reducir la humedad al 13 a 14% es esencial para asegurar una buena conservación durante el transporte y el almacenamiento. Una vez seco, el arroz entra a la fase industrial, una serie de etapas que lo transforman en el producto que llega a nuestras mesas. El primer paso es el transporte hasta las plantas procesadoras, donde se realiza una limpieza inicial. Piedras, polvo, restos vegetales o semillas de otras especies son removidas mediante cribas y separadores. Luego, los granos se almacenan temporalmente en silos bajo condiciones controladas de temperatura y humedad. El arroz con cáscara puede permanecer allí durante semanas, a la espera de ser descascarado, pulido, clasificado y envasado. Cada grano pasa por un riguroso proceso de selección, orientado a garantizar calidad, seguridad alimentaria y presentación comercial. El descascarado es una etapa crítica. Separa la cáscara externa sin dañar el grano interior. Lo que queda tras esta operación es el arroz integral, que conserva el salvado y aporta más fibra y nutrientes. Dependiendo del mercado, este arroz puede comercializarse así o pasar por el proceso de pulido, donde se elimina el salvado mediante fricción. De este modo, se obtiene el arroz blanco, que domina la preferencia de la mayoría de consumidores. El salvado extraído se utiliza para la alimentación animal, la producción de aceites y como base para bioenergía. Cada subproducto tiene un valor dentro del sistema agroindustrial, lo que convierte al arroz en un cultivo de bajo desperdicio y alta eficiencia económica. Posteriormente, el arroz es clasificado por tamaño, color y densidad. Los granos partidos o defectuosos se separan y los de mayor calidad se envían a la zona de empaque. En algunos casos, el arroz es enriquecido con vitaminas y minerales, especialmente en países donde su consumo es elevado y hay riesgo de deficiencias nutricionales. El empaque se realiza en bolsas herméticas de distintos tamaños, que luego son etiquetadas con información sobre origen, peso,
fecha de vencimiento y valor nutricional. Estas bolsas son distribuidas a supermercados, mercados mayoristas, comedores escolares y centros de ayuda humanitaria. Cada paso, desde la planta hasta el empaque, está pensado para proteger la calidad y trazabilidad del grano. Pero detrás de todo ese proceso tecnológico sigue habiendo manos humanas. Agricultores que siembran a mano, ingenieros que monitorean sistemas de riego, operarios que ajustan máquinas, transportistas que recorren kilómetros con cada carga. Sin ellos, el arroz no existiría. Hoy en día, las innovaciones más importantes en este cultivo vienen de la fusión entre saberes ancestrales y tecnologías modernas. Riego de precisión, drones para monitoreo, variedades resistentes al cambio climático, fertilización inteligente y prácticas regenerativas que devuelven vida al suelo. En el contexto actual de crisis climática, el arroz enfrenta desafíos serios. El estrés hídrico, la salinización del suelo, la pérdida de biodiversidad y el encarecimiento de los insumos agrícolas amenazan su producción sostenible. Por ello, muchos países están invirtiendo en sistemas de producción más limpios y resilientes. Existen iniciativas para reducir emisiones de metano, un gas de efecto invernadero liberado en los campos inundados, y para reutilizar los residuos del arroz como biomateriales. La agricultura regenerativa y el uso de subproductos están marcando la nueva era del arroz como un cultivo circular. Este movimiento global, por una producción más justa y sostenible del arroz, incluye también a los consumidores. Hoy tenemos el poder de elegir productos provenientes de cadenas responsables, apoyar mercados locales y valorar el origen de nuestros alimentos. El arroz es tan cotidiano que a menudo olvidamos su verdadero valor. Es un puente entre el pasado y el futuro, entre la tecnología y la tierra, entre la ciencia y el alma. Comprender su proceso es comprender parte de lo que somos como humanidad. En África, Asia y América Latina, el arroz no solo alimenta cuerpos, sostiene culturas enteras. Desde los rituales en India, donde el arroz simboliza prosperidad, hasta las celebraciones del Año Nuevo Lunar en China, pasando por el clásico arroz con frijoles de América Latina, este grano une a miles de millones de personas en una historia común. Es símbolo de supervivencia, de adaptabilidad, de identidad y también de esperanza. En muchos lugares, donde otros cultivos fracasan, el arroz sigue creciendo. Por eso, contar esta historia no es solo hablar de un alimento, es rendir homenaje a una red invisible que mantiene al mundo en equilibrio. El arroz, tan humilde y tan poderoso, ha demostrado que puede evolucionar junto con nosotros, que puede sostener la vida urbana y rural, la industria y la tradición, la ciencia y el alma de las comunidades, que puede ser al mismo tiempo sustento, negocio, cultura y revolución. El trigo, científicamente conocido como Triticum aestivum, no es solo uno de los cultivos más antiguos del mundo, es uno de los más fundamentales para la civilización humana. Presente en la dieta diaria de más de 4.000 millones de personas, este cereal representa cerca del 20% de las calorías consumidas a nivel mundial. Su proteína es de alta calidad nutricional y su cultivo ha moldeado culturas, economías y paisajes agrícolas durante más de 10.000 años. A lo largo de la historia, el trigo ha sido sinónimo de estabilidad alimentaria, de comercio e incluso de poder político. Y sin embargo, este cultivo milenario enfrenta hoy uno de sus mayores desafíos: adaptarse a un planeta cambiante, donde la tierra fértil escasea y el clima extremo amenaza su producción. En un contexto de crisis ambiental global, China está apostando por una solución que parece sacada de una novela de ciencia ficción: cultivar trigo
en pleno desierto. Antes de sumergirnos en esta fascinante historia de resiliencia agrícola, queremos invitarte a ser parte de una comunidad que cultiva mucho más que plantas. Cultivamos conocimiento, conciencia y respeto por la tierra. Si te apasiona el mundo rural, la agricultura sostenible y las soluciones reales frente al cambio climático, suscríbete ahora al canal Así se cultiva. Activa la campanita de notificaciones, comparte este video, deja tu like y únete a quienes valoran el trabajo silencioso y esencial del campo. Aprovechamos también este momento para rendir homenaje a quienes lo hacen posible, los campesinos y agricultores del mundo, guardianes de la tierra, sembradores de futuro y alma de cada alimento que llega a nuestras mesas. Si quieres apoyar este canal y ayudarnos a seguir creando contenido educativo y transformador, por solo $3.90 puedes descargar nuestro ebook exclusivo de huerta orgánica y recibir totalmente gratis un curso práctico, donde aprenderás cómo sembrar, cuidar y cosechar tus propios alimentos en casa, sin químicos y con técnicas sencillas pero poderosas. Encuentra el enlace directo en el primer comentario fijado de este video. A primera vista, sembrar trigo en las arenas del Gobi parece un sinsentido. Este cereal requiere suelos bien drenados, cierta retención de humedad y temperaturas moderadas para prosperar. ¿Cómo, entonces, puede sobrevivir en un entorno hostil, donde la sequía, la erosión y el calor extremo han convertido la tierra en un páramo? La respuesta es una combinación de ingeniería agrícola, tecnología de punta, genética vegetal y voluntad política. En el norte de China, el gobierno ha lanzado un proyecto de transformación de 12.000 hectáreas de desierto en campos fértiles de trigo. Se trata de una de las iniciativas agroambientales más ambiciosas del planeta y ha captado la atención de científicos de todo el mundo, incluyendo expertos de Arabia Saudita, que observan con asombro lo que se está logrando allí. Pero para entender la magnitud del desafío, es necesario primero comprender lo que realmente significa la desertificación. La desertificación no es solo la expansión de los desiertos naturales, es un proceso más silencioso, más devastador y mucho más complejo. Ocurre cuando tierras fértiles pierden su productividad debido al sobreuso, la deforestación, la mala gestión del agua o los cambios climáticos. El resultado: suelos degradados, vegetación perdida, erosión acelerada y comunidades enteras condenadas a la pobreza o al desplazamiento. Según la ONU, más del 40% de la superficie terrestre ya se ve afectada por este fenómeno, y cerca de 1.500 millones de personas viven en áreas amenazadas. China, con vastas regiones áridas como el desierto de Gobi, ha sufrido este impacto durante décadas. Tormentas de arena que paralizan ciudades, migración rural masiva, pérdida de cosechas y presión sobre los recursos naturales son solo algunas de las consecuencias. Frente a este panorama, el proyecto chino para revertir la desertificación mediante el cultivo de trigo no es solo una respuesta técnica, es una declaración de principios. En lugar de rendirse ante la aridez del territorio, los ingenieros agrónomos y científicos del país decidieron estudiar cómo transformar el enemigo en aliado. El primer paso fue entender el comportamiento del suelo desértico y adaptar tecnologías que permitieran su recuperación gradual. Así nació un sistema integrado de manejo de tierras que combina irrigación por goteo, monitoreo satelital, enmiendas orgánicas y semillas modificadas genéticamente para resistir condiciones extremas. Todo está pensado para no solo cultivar, sino regenerar. La irrigación por goteo es uno de los pilares de esta transformación.
A diferencia del riego tradicional, que desperdicia enormes cantidades de agua, el goteo lleva el recurso justo a la raíz de cada planta, evitando evaporación y escurrimiento. En un entorno donde cada gota cuenta, esta eficiencia marca la diferencia entre la vida y la muerte del cultivo. Para alimentar el sistema, se utilizan pozos de agua subterránea cuidadosamente regulados, evitando el agotamiento del acuífero. A ello se suma el uso de sensores y drones que miden la humedad del suelo, la salud del cultivo y permiten tomar decisiones en tiempo real. La agricultura de precisión, que en otras partes del mundo es una ventaja, aquí se convierte en una necesidad. Pero sin una planta capaz de resistir el entorno, ninguna tecnología sería suficiente. Por eso, los investigadores desarrollaron variedades de trigo genéticamente adaptadas a suelos pobres, poca agua y temperaturas extremas. Estas semillas, fruto de años de investigación científica, no solo toleran el estrés hídrico, sino que además ayudan a mejorar la estructura del suelo gracias a sus raíces profundas, que fijan la tierra y retienen humedad. La cobertura vegetal que ofrecen reduce la erosión eólica y crea microclimas más estables, permitiendo que otras formas de vida vegetal regresen. Así, el trigo no es solo un cultivo, es un restaurador ecológico, una barrera viva contra el avance del desierto. Los resultados ya son visibles. En tan solo unos años, las hectáreas transformadas han pasado de ser suelos infértiles a campos productivos. La producción de trigo ha generado empleo local, impulsado la economía rural y, sobre todo, devuelto la esperanza a comunidades que antes solo conocían el polvo y el silencio del desierto. Las imágenes satelitales muestran manchas verdes, donde antes todo era beige. Los agricultores, que antes abandonaban sus tierras, ahora regresan con nuevos conocimientos y una razón para quedarse. Esta experiencia ha servido de modelo para otros proyectos en Mongolia Interior y Xinjiang, donde también se busca combinar agricultura con regeneración ecológica. Lo que ha sorprendido a los científicos sauditas no es solo el éxito del trigo en el desierto, sino el enfoque integral de la estrategia china. Arabia Saudita, con condiciones climáticas aún más extremas, ha apostado tradicionalmente por cultivos nativos y tecnología de desalinización para alimentar su agricultura. Sin embargo, la diversidad de cultivos es limitada y la sostenibilidad, a largo plazo, incierta. Ver a China cultivar trigo, un cultivo históricamente asociado a climas templados, en pleno desierto, con rendimientos competitivos y mejoras ambientales, ha sido una revelación. No se trata solo de tecnología, sino de visión estratégica, convertir un problema ambiental en una oportunidad de desarrollo. El impacto de este proyecto va más allá de lo agronómico. Desde una perspectiva geopolítica, demuestra cómo una nación puede usar la innovación científica como herramienta de soberanía alimentaria, desarrollo rural y diplomacia ambiental. En un mundo cada vez más afectado por el cambio climático, donde los recursos naturales son motivo de tensión, China ofrece un modelo que combina productividad con restauración. No es casualidad que la ONU y diversos organismos internacionales estén observando de cerca este experimento. La posibilidad de replicarlo en regiones como África subsahariana, Medio Oriente o América Latina abre nuevas perspectivas para millones de personas amenazadas por la degradación de sus tierras. A medida que el planeta se calienta y las sequías se vuelven más frecuentes, la agricultura tradicional enfrenta un punto de quiebre. Los suelos se agotan, los cultivos fallan y las poblaciones rurales
migran hacia ciudades colapsadas. En ese contexto, el ejemplo chino no solo ofrece soluciones técnicas, sino una narrativa alternativa. Es posible adaptarse, innovar y revertir daños aparentemente irreversibles. Es posible incluso hacer florecer trigo donde antes no crecía nada. Y en ese punto, la historia del trigo se convierte en símbolo. Así como la humanidad domesticó este cereal hace milenios para sobrevivir, hoy lo reimagina para sanar. Cada espiga que brota en el borde del Gobi es testimonio de una lucha silenciosa entre la civilización y el desierto. Una lucha que, por primera vez en mucho tiempo, parece inclinarse del lado de la vida. La soya, conocida científicamente como Glycine max, es una de las especies vegetales más cultivadas y comercializadas del mundo por una poderosa razón. Es una fuente de proteína vegetal completa, rica en aceite y con una capacidad única para transformar la agricultura moderna. Originaria de Asia Oriental y domesticada hace más de 5.000 años en China, esta leguminosa ha evolucionado desde un cultivo ancestral hasta convertirse en uno de los pilares de la seguridad alimentaria y el comercio agrícola internacional. Hoy, la soya es cultivada en más de 80 países, liderados por Brasil, Estados Unidos y Argentina, responsables de más del 85% de la producción mundial. Con un contenido promedio del 36% en proteínas y del 20% en aceites, la semilla de soya no solo alimenta humanos, sino también animales, industrias, combustibles y hasta medicamentos. Su impacto es global y su historia profundamente ligada al desarrollo económico y nutricional de la humanidad. Pero antes de seguir profundizando en esta increíble planta, queremos hacerte una invitación especial. Si valoras el conocimiento agrícola, el trabajo del campo y sueñas con cultivar tus propios alimentos, este canal es para ti. Suscríbete ahora a Así se cultiva, activa la campanita, comparte este video y ayúdanos a difundir la labor de millones de campesinos que alimentan al mundo. Este documental está dedicado a ellos, a su esfuerzo silencioso y esencial. Y si quieres apoyar nuestro canal y recibir valor a cambio, por solo $3.90 puedes acceder a nuestro exclusivo ebook de Huerta Orgánica y recibir gratis un curso práctico donde aprenderás a sembrar, cuidar y cosechar tus propios alimentos en casa. Encuentra el enlace en el primer comentario fijado de este video. La soya es una planta versátil, adaptable y profundamente estratégica. Su uso se ha extendido desde el consumo directo hasta derivados altamente industrializados. En Asia, sus versiones tradicionales como el tofu, la leche de soya, la salsa fermentada, el miso o el tempeh han sido pilares nutricionales durante siglos. En Occidente, su harina, aceite, lecitina y proteína texturizada se han convertido en ingredientes comunes en embutidos, productos de panadería, chocolates, alimentos veganos y suplementos nutricionales. Su perfil nutricional la hace única. Aporta los 8 aminoácidos esenciales, algo inusual en proteínas vegetales. Y aunque presenta una leve deficiencia en metionina, esto puede compensarse fácilmente combinándola con otros alimentos como cereales, frutos secos o semillas. Este atributo la posiciona como una alternativa real a las proteínas animales, tanto en dietas humanas como en la alimentación animal industrial. El cultivo de soya es también una herramienta agroecológica poderosa. Como leguminosa, tiene la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico en el suelo mediante una relación simbiótica con bacterias del género Rhizobium. Esta propiedad mejora la fertilidad del suelo,
reduce la necesidad de fertilizantes nitrogenados y convierte a la soya en una opción ideal para los esquemas de rotación de cultivos. En sistemas agrícolas bien diseñados, la soya puede seguir al maíz o al trigo, restaurando el equilibrio del suelo tras el agotamiento por monocultivos intensivos. Sin embargo, para obtener su máximo potencial, requiere ciertos cuidados agronómicos, una correcta preparación del suelo, niveles adecuados de fósforo, calcio y azufre y una humedad equilibrada, ya que aunque tolera sequía relativa, sufre mucho con el encharcamiento. La planta de soya es resistente, pero también exigente. Desde el momento de la siembra, donde germina en aproximadamente 48 horas si las condiciones son óptimas, hasta su madurez total, que puede tardar entre 90 y 150 días, cada etapa requiere precisión. Durante los primeros 10 días, los cotiledones actúan como fuente de energía para la plántula. Luego emergen las hojas verdaderas, trifoliadas, y el desarrollo vegetativo se acelera. En condiciones favorables, el tallo puede crecer entre 50 y 120 centímetros, con raíces que profundizan hasta 1,5 metros, ayudando a la planta a resistir sequías moderadas. La floración se activa según la duración del día y es un proceso sensible, donde variedades determinadas e indeterminadas reaccionan distinto según el clima. El fruto de la soya, una vaina pilosa con entre 2 y 4 semillas, contiene en su interior el verdadero tesoro agrícola del siglo XXI. Estas semillas, de formas y colores diversos, amarillas, negras, verdes o abigarradas, son altamente resistentes. Incluso si pierden humedad, pueden revivir tras la absorción de agua, lo que las hace ideales para el almacenamiento y el comercio internacional. Además, su cubierta protege al cotiledón de daños físicos y biológicos, asegurando su viabilidad en condiciones difíciles. Esta dureza estructural y su valor nutricional la han convertido en el grano preferido de las industrias de alimentación, animal, farmacéutica, cosmética y bioenergética. La soya también ha protagonizado una revolución biotecnológica sin precedentes. Desde los años 90, la ingeniería genética ha permitido el desarrollo de variedades transgénicas resistentes a herbicidas, plagas y sequías. Hoy, más del 50% de todos los cultivos transgénicos del mundo son de soya. Aunque el debate sigue abierto sobre sus efectos a largo plazo, lo cierto es que estas variedades han aumentado el rendimiento por hectárea, reducido el uso de químicos y facilitado el manejo en grandes extensiones. Sin embargo, esta expansión también ha generado críticas: deforestación, pérdida de biodiversidad y desplazamiento de comunidades en regiones como el Amazonas o el Chaco sudamericano. Los impactos económicos de la soya son tan grandes como sus beneficios agronómicos. Su cotización en la Bolsa de Chicago afecta directamente los precios de alimentos en todo el mundo. Cuando escasea, sube el valor de la harina de pescado, y viceversa. Su harina es esencial en la alimentación del ganado bovino, porcino y avícola. Su aceite, que representa cerca del 20% del grano, es uno de los más usados del planeta, tanto para freír como para margarinas, snacks o incluso biodiesel. La lecitina de soya, por su parte, es indispensable en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética. La expansión del cultivo ha sido meteórica. Desde los años 70, la soya ha desplazado cultivos tradicionales y ganado millones de hectáreas en Estados Unidos, Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. Esto ha permitido alimentar a más de 8.000 millones de personas directa o indirectamente, pero también ha generado una tensión
entre productividad y sostenibilidad. La frontera agrícola se ha expandido sobre ecosistemas vulnerables y el uso intensivo de agroquímicos ha provocado consecuencias ambientales graves. Por eso, hoy más que nunca, se impulsan sistemas de producción integrados, agroecológicos y respetuosos con el entorno. En la cocina, la soya tiene 1000 rostros: leche vegetal, yogures, carnes vegetales, hamburguesas veganas, tofu, tempeh, salsa de soya, brotes germinados. Su versatilidad es inmensa y su aceptación global crece con cada año. Para personas con intolerancia a la lactosa, es una solución. Para quienes siguen dietas vegetarianas o veganas, es una fuente completa de proteína. Incluso para industrias que buscan ingredientes funcionales, antioxidantes o sustancias que imiten hormonas naturales, la soya ofrece soluciones únicas. Sus isoflavonas, por ejemplo, se han estudiado como posibles reguladores hormonales en etapas como la menopausia. Pero no todo es perfecto. Algunos estudios han cuestionado el consumo excesivo de soya, especialmente en personas con desequilibrios hormonales. Otros han demostrado que sus fitoestrógenos no provocan efectos adversos si se consume como parte de una dieta equilibrada. En todo caso, la clave está en la moderación, la diversidad alimentaria y el respeto a la ciencia. Porque la soya no es una moda, es una parte esencial del sistema alimentario mundial. Y a pesar de su poder, todo comienza igual que hace milenios: una semilla, un agricultor y la tierra. Aunque la biotecnología y la maquinaria han cambiado el paisaje, el corazón del cultivo sigue siendo humano. Agricultores que eligen variedades, que siembran según la luna, que riegan con cuidado, que cosechan con esperanza. Desde una pequeña finca en Asia hasta una megafinca en Brasil, la historia se repite: sembrar, cuidar y alimentar. La soya no solo ha transformado la agricultura, ha transformado economías, dietas, culturas y biotecnología. Ha conectado al mundo rural con el urbano, al este con el oeste, al pasado con el futuro. Y por eso, su historia merece ser contada no solo desde la ciencia, sino también desde la emoción. Porque detrás de cada hectárea sembrada hay una historia de innovación, pero también de amor por la tierra. El centeno, conocido científicamente como Secale cereale, es una gramínea ancestral que ha acompañado a la humanidad desde los albores de la agricultura. De tallo erguido, espigas delgadas y raíces tenaces, esta planta ha demostrado una capacidad única para resistir climas implacables, suelos ácidos y condiciones extremas donde otros cereales fracasan. Su espiga alargada, cargada de granos modestos y parduzcos, guarda un potencial nutritivo extraordinario y una historia que roza lo mítico. Originario de las tierras altas de Irán y Turquía, el centeno fue domesticado por civilizaciones que sabían que para sobrevivir había que aliarse con la tierra, no dominarla. Su cultivo se esparció lentamente hacia el oeste, fundando su reinado en Europa del Norte y del Este, donde se convirtió en el pan de los pobres y el escudo de los campesinos. Hoy sigue siendo un símbolo de fortaleza y austeridad, adaptado tanto a la agricultura moderna como a la orgánica. En Galicia y Castilla lo llaman centeno, en Alemania, Roggen, en Rusia, Rsanoi, y en los Andes aún lo recuerdan como huáscar. ¿Y tú, cómo le llaman en tu tierra? El centeno no fue domesticado para adornar jardines ni para endulzar pasteles. Su destino era otro. Era la espiga que emergía donde la tierra se empobrecía, donde el hielo se aferraba a la superficie y donde otros cereales se rendían. En tiempos de peste, exilio y guerra, fue el grano que seguía germinando cuando el trigo desaparecía.
Alimentó a campesinos, soldados, monjes y poetas. Su sabor amargo fue, para muchos, el único sabor de la infancia. Y en las aldeas del este de Europa, el aroma del pan de centeno aún despierta memorias de abuelas silenciosas amasando bajo la luz tenue de una lámpara de aceite. El centeno es un símbolo de supervivencia, de cultura profunda y de dignidad frente a la escasez. Hoy queremos rendir homenaje a los agricultores que a lo largo de los siglos han sembrado este cereal noble en condiciones impensables. Hombres y mujeres que con las manos agrietadas por el frío y la espalda encorvada por la labor del campo, han hecho del centeno un aliado infalible. A ellos va dedicado este documental. Y a ti, que nos acompañas en este viaje por las raíces de nuestra comida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y descargar nuestro ebook de Huerta Orgánica, que además incluye un curso gratis para empezar tu propio cultivo. Porque alimentar el alma empieza por conocer el origen de lo que cultivamos. En los campos de Polonia, Ucrania, Rusia y Alemania, la silueta del centeno se alza como una danza entre el viento y el tiempo. No es casual que haya sido elegido como símbolo de resistencia por pueblos enteros. En la literatura rusa aparece una y otra vez como el alimento del campesino puro, como una metáfora del alma que no se quiebra. Durante siglos, el pan negro de centeno ha sido más que un alimento. Ha sido una declaración de identidad, una marca cultural y espiritual. No todos los granos pueden jactarse de eso. Su cultivo no requiere fertilizantes abundantes ni tierras fértiles. Es por eso que, durante generaciones, fue la elección natural en zonas montañosas, suelos ácidos y climas severos. Crece mejor donde otros fallan. Y cuando la nieve cubre los campos y el sol se retira, el centeno sigue ahí, esperando el momento justo para brotar. No busca protagonismo, pero su sola presencia en el campo habla de esperanza, de tenacidad, de la paciencia ancestral que los agricultores conocen mejor que nadie. En las regiones de Europa Central, el centeno fue más que un cereal, fue una forma de resistencia cultural. Cuando las guerras azotaban los pueblos, cuando las invasiones desplazaban familias, el centeno era lo único que se podía seguir sembrando. Desde la Edad Media hasta la Segunda Guerra Mundial, este grano oscuro fue lo que sostuvo a pueblos enteros cuando todo parecía derrumbarse. Fue harina, fue pan, fue vodka, fue medicina, fue fuerza. Los celtas, los vikingos y los pueblos eslavos entendieron temprano que el centeno tenía propiedades únicas. Era fácil de conservar, se podía moler en casa y no requería sistemas complejos de riego. Su harina, aunque menos refinada que la de trigo, conservaba un alto contenido de fibra, minerales y compuestos que ayudaban al sistema digestivo. Hoy, la ciencia confirma lo que los antiguos sabían por intuición. El centeno es uno de los cereales más saludables del planeta. En el mundo agrícola moderno, dominado por monocultivos intensivos y suelos desgastados, el centeno representa una alternativa regenerativa. No solo requiere menos agua que el trigo, sino que también ayuda a controlar las malas hierbas, reduce la erosión del suelo y actúa como abono verde si se incorpora antes de florecer. Para quienes buscan prácticas más sostenibles, es una joya olvidada que merece ser redescubierta. Pero el centeno también ha sido protagonista de uno de los episodios más oscuros de la historia agrícola.
el cornezuelo. Este hongo, que infecta la espiga y genera alcaloides tóxicos, fue responsable de cientos de muertes y alucinaciones a lo largo de la Edad Media. En algunas regiones, incluso se creía que las víctimas del cornezuelo estaban poseídas. De ahí nacen muchas leyendas de brujas, demonios y hechizos. Hoy sabemos que eran crisis de ergotismo causadas por panes contaminados. Paradójicamente, de ese mismo hongo surgieron avances médicos. Los alcaloides del cornezuelo dieron origen a medicamentos como la ergometrina, usada en obstetricia, y al LSD, el ácido lisérgico descubierto por Albert Hofmann. Así, el centeno no solo alimentó cuerpos, también abrió puertas a la ciencia, a la medicina y a la exploración de la conciencia humana. ¿Quién diría que una espiga tan humilde podría desencadenar tales descubrimientos? En la antigua Grecia, algunos investigadores sostienen que los misterios eleusinos, ritos secretos de transformación espiritual, incluían el consumo de una bebida hecha con cornezuelo de centeno. Lo llamaban el kikeon. Los iniciados que bebían esta mezcla decían ver lo sagrado, tener visiones transformadoras y acceder a verdades cósmicas. Sea mito o realidad, lo cierto es que el centeno ha estado vinculado a los grandes misterios del alma y del cuerpo humano. Culinariamente, el centeno ha sido el alma del pan negro, ese pan denso, ácido y saciante que nutre más allá del estómago. En países como Alemania, Polonia y Rusia, no hay hogar sin un trozo de pan de centeno en la mesa. A menudo es fermentado naturalmente con masa madre, lo que lo hace más digestivo y duradero. Su corteza crujiente, su miga húmeda y su sabor profundo lo convierten en una experiencia sensorial que va mucho más allá del simple acto de comer. También se utiliza para destilar algunas de las bebidas más emblemáticas del mundo: el whisky de centeno, el aguardiente y el vodka. Su grano tiene la proporción ideal de azúcares fermentables y almidones que permiten obtener licores con cuerpo, aroma y carácter. Y al igual que en el pan, en la bebida, el centeno deja su huella. Un sabor robusto, ligeramente picante, que no se olvida con facilidad. En el campo, su presencia es inconfundible. Las espigas largas y delgadas se inclinan ante el viento como si escucharan los secretos del paisaje. Su crecimiento es rápido, su floración silenciosa y su cosecha generosa. Cada hectárea sembrada de centeno es un acto de confianza en lo simple, en lo austero y en lo esencial. No necesita adornos ni promesas, solo pide tierra y tiempo. Hoy, su cultivo ha disminuido en comparación con siglos pasados. El trigo lo ha desplazado en muchas regiones, pero en algunas zonas del norte de Europa y Asia, el centeno sigue firme. Sigue hablando el idioma de los ancestros, sigue alimentando a quienes valoran lo auténtico, lo nutritivo y lo real. Y desde pequeños campos familiares hasta modernas panaderías artesanales, el centeno está volviendo, porque hay sabores que no se olvidan. En América del Sur, países como Argentina, Brasil y Uruguay han comenzado a redescubrir el potencial del centeno, no solo por sus cualidades nutricionales, sino por su adaptabilidad a zonas marginales. En suelos donde otros cereales fracasan, el centeno prospera. En climas variables, florece. Es, en muchos sentidos, el cereal del futuro. Pero el centeno no es solo alimento. Su paja se convierte en artesanía: muñecos, cestos, techos de casas rurales. Su harina, cuando se mezcla con agua, se convierte en un champú natural usado desde hace siglos. Su grano,
tostado y molido, da origen a infusiones y bebidas no alcohólicas que reconfortan en las noches de invierno. Es, sin duda, uno de los cultivos más versátiles del planeta. En tiempos de crisis climática, escasez hídrica y pérdida de biodiversidad, volver al centeno puede ser una de las decisiones más sabias que podamos tomar como humanidad. Su cultivo requiere menos recursos, devuelve vida al suelo y ofrece alimento denso y saludable. No es un superalimento de moda, es un superalimento de siempre. La historia del centeno no es la historia de la abundancia fácil, sino la historia de la resistencia, y eso lo hace aún más valioso. Porque cuando todo lo demás falla, el centeno resiste. Porque cuando otros se rinden, el centeno florece. Y eso, en un mundo que necesita resiliencia, lo convierte en un símbolo de esperanza. Si alguna vez comes pan de centeno, recuerda que no estás comiendo un simple alimento, estás masticando historia, cultura, esfuerzo, estás honrando generaciones enteras que sobrevivieron gracias a ese grano oscuro. Estás conectando con la tierra, con el frío, con la escasez y con la sabiduría de los que sin saberlo nos dejaron un legado agrícola imperecedero. Por eso, desde Así se cultiva, te invitamos a mirar más allá del brillo del trigo y descubrir el poder oculto del centeno. Te invitamos a sembrarlo, a probarlo, a honrarlo, a rescatarlo del olvido, porque en su silencio hay una voz que todavía tiene mucho que enseñarnos, y quizás, solo quizás, esa voz sea la que nos ayude a cultivar un futuro más justo, más sano y más sabio. La cebada, conocida científicamente como Hordeum vulgare, es una gramínea ancestral que ha sostenido la vida humana desde tiempos inmemoriales. No es simplemente un cereal más, es la base de culturas enteras, el sustento de pueblos que aprendieron a cultivarla incluso en tierras frías, secas o marginales. En su espiga dorada late una historia milenaria de resistencia, nutrición y transformación, rica en almidones complejos, fibra soluble, vitaminas del grupo B y minerales esenciales como el magnesio y el selenio. La cebada es un alimento funcional por excelencia. Su uso en panes, sopas, cervezas y hasta infusiones revela su versatilidad y relevancia histórica. Además, mejora la estructura del suelo y tolera mejor las sequías que otros cereales, lo que la convierte en una opción clave en el contexto del cambio climático. Fue uno de los primeros cultivos domesticados por el hombre, hace más de 8000 años, en la región del Creciente Fértil, y desde entonces ha viajado por el mundo acompañando imperios, guerras y cosechas. En México se conoce como cebada, en Inglaterra como barley, en los Andes como machica y en la India como jau. ¿Y en tu tierra cómo la llaman? A través de los siglos, la cebada ha sido más que una fuente de alimento. Ha sido un símbolo de humildad, resistencia y trabajo digno. Hoy queremos hacer un homenaje profundo a los agricultores que, con sus manos curtidas por la tierra y el sol, la siguen cultivando contra viento y marea. Su labor, silenciosa y esencial, mantiene viva la cadena milenaria que une a la humanidad con la tierra. En Así se cultiva, nos comprometemos a rescatar estos saberes y a visibilizar el alma de los cultivos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita y descargues nuestro ebook gratuito de Huerta Orgánica, donde además recibirás acceso al curso completo de Agricultura Natural. La tierra te está esperando. Desde el antiguo Egipto, la cebada ha estado presente en rituales, banquetes y sepulturas. Los egipcios la usaban para hornear pan
y elaborar cerveza, bebida sagrada ofrecida a los dioses. En tablillas mesopotámicas se registran contratos que usaban la cebada como moneda de cambio. Para los griegos, fue alimento esencial de guerreros, y en Roma, el pan de cebada alimentaba a los gladiadores. Durante siglos, este cereal marcó la frontera entre las clases. Mientras los ricos comían trigo, los pobres subsistían con pan de cebada. Sin embargo, su valor nunca estuvo en discusión. Era, y sigue siendo, un alimento de los fuertes, de los resistentes, de los que trabajan la tierra con esfuerzo y la entienden con el alma. Su adaptabilidad geográfica es asombrosa. Desde las planicies de Rusia hasta las montañas de Perú, desde las frías tierras de Canadá hasta los desiertos de Irán, la cebada ha demostrado que puede crecer donde otros cultivos fracasan. Es el cereal que ha conquistado las alturas del Tíbet y las nieves escandinavas. Puede tolerar suelos pobres, climas duros y escasa fertilización, lo que la hace especialmente útil en sistemas agrícolas de bajos recursos. Por eso, hoy se cultiva en más de 100 países y sigue siendo esencial en muchas dietas tradicionales. Su ciclo corto y su resistencia al frío la convierten en una aliada frente a los desafíos del cambio climático y la escasez de agua. Agronómicamente, la cebada es una joya de la ingeniería natural. Su raíz fasciculada, capaz de explorar los suelos en busca de nutrientes, sostiene tallos huecos que se elevan entre 7 y 8 nudos, cada uno con su misión, cada uno con su historia. Sus hojas alargadas, armadas con lígulas y aurículas, capturan la luz del sol y canalizan su energía hacia la formación de granos compactos y densos. La inflorescencia en espiga, decorada con largas aristas, diferencia a la cebada del trigo a simple vista, y en su interior, oculto bajo glumas y páleas, late un grano que puede alimentar, curar y resistir. La variedad genética de la cebada es inmensa. Existen cebadas de 2 carreras, más homogéneas y preferidas para la cerveza, y cebadas de 6 carreras, de mayor rendimiento forrajero. Están las de invierno, que resisten hasta -15 grados Celsius, y las de primavera, que germinan cuando el frío se disipa. Más de 1.300 variedades han sido registradas en Europa, y muchas más continúan desarrollándose en campos de experimentación. Algunas, como la Golden Promise de Escocia, han sido seleccionadas para mejorar el sabor del whisky. Otras, como la Q Carisma de Argentina o la Esmeralda de México, se adaptan a condiciones locales de altitud, enfermedades y suelo. Cada variedad tiene un propósito, una historia, una comunidad que la necesita. Pero la cebada no solo vive en el campo, también se encuentra en la ciencia. Sus genes han sido estudiados para mejorar la nutrición, aumentar el rendimiento y resistir plagas. Su genoma contiene información valiosa sobre adaptación, metabolismo y evolución. Las investigaciones actuales se enfocan en convertir a la cebada en una fuente más rica de antioxidantes, proteínas y fibras solubles, y en utilizarla como modelo para entender a otros cereales. Su diversidad bioquímica incluye compuestos como la saponarina y la ordenina, que despiertan el interés de la medicina natural y la farmacología. En el cuerpo humano, la cebada actúa con generosidad, reduce el colesterol, estabiliza los niveles de azúcar en sangre y mejora la salud digestiva gracias a su alto contenido de beta-glucanos. Es diurética, depurativa y fortalece el sistema inmune. En forma de infusión, alivia la tos, hidrata y nutre. En cataplasmas, desinflama y calma dolores. Es un alimento funcional
que ha pasado desapercibido en muchas dietas modernas, pero que lentamente está retomando su lugar como un superalimento natural, accesible y milenario. La producción mundial de cebada supera los 140 millones de toneladas anuales. Rusia, Francia, Alemania, Australia y España lideran los rankings. En América Latina, países como Argentina, México y Bolivia la cultivan no solo para la industria cervecera, sino también para el consumo local y la alimentación animal. En Colombia, Perú y Ecuador aún se transforma en máchica, ese polvo ancestral que nutre a los pueblos andinos desde hace siglos. En el Tíbet es la base de la tsampa, una mezcla sagrada de harina de cebada con manteca de yak. En todos los rincones del planeta, la cebada sigue viva, sigue presente. En el corazón de la agricultura regenerativa, la cebada brilla con luz propia. Su capacidad para crecer en suelos marginales la convierte en una excelente opción para cultivos de rotación. Enriquece el perfil del terreno, previene la erosión y contribuye al equilibrio del ecosistema agrícola. A diferencia de otros cereales, puede sembrarse después de cultivos exigentes y aún así prosperar. Su adaptabilidad le permite convivir con métodos de cultivo agroecológicos, sin necesidad de insumos químicos agresivos. Es una planta que coopera con la tierra, no que la explota. Por eso, en muchos proyectos de permacultura y huertos sostenibles, la cebada empieza a recuperar el protagonismo que alguna vez tuvo. En la historia del pan, la cebada también reclama su sitio. Durante siglos fue la base del pan negro, alimento de campesinos, soldados y monjes. En las aldeas europeas del siglo XIII, el pan de cebada era más común que el de trigo. En tiempos de guerra, de hambruna o de peste, era el grano que salvaba vidas. Hoy, los panes integrales con cebada ganan adeptos entre quienes buscan digestiones más ligeras, índices glucémicos más bajos y una conexión más auténtica con los cereales antiguos. En un mundo saturado de harinas refinadas, la cebada resiste como un legado nutricional que merece ser recuperado. Uno de los usos más emblemáticos de la cebada es sin duda el malteado. El grano se remoja, germina y seca en condiciones controladas para activar enzimas que transformarán los almidones en azúcares. Este proceso da origen al alma de la cerveza, el mosto. Cada variedad de cebada aporta matices distintos al sabor, color y cuerpo de la bebida. Desde las cervezas artesanales de Bélgica hasta los whiskies escoceses más finos, la cebada es la protagonista silenciosa. Incluso grandes marcas cerveceras seleccionan y desarrollan sus propias variedades, adaptadas a sus estándares de calidad y a sus suelos nativos. La tradición del cultivo de cebada también se ha transmitido a través de generaciones en comunidades indígenas y rurales. En los Andes, la cebada forma parte de ceremonias agrícolas y celebraciones familiares. En Mongolia y el Tíbet, representa el vínculo sagrado entre el ser humano y la montaña. Los beduinos del desierto la siembran tras las lluvias, confiando en su madurez rápida para garantizar alimento en tiempos inciertos. Esta sabiduría campesina, tan antigua como la agricultura misma, nos recuerda que la cebada no es solo un cultivo, es una herencia viva. En el campo, el ciclo de la cebada es breve pero contundente. Germina con los primeros fríos del otoño, se fortalece en invierno y espiga en la primavera. A finales de junio, cuando el sol alcanza su plenitud, sus espigas se tornan doradas y crujen con el viento. Es en ese momento cuando se cosecha, antes de que el calor excesivo pueda estropear su grano. La paja que queda
es un recurso valioso para alimentar al ganado. Nada se desperdicia. Cada parte de la planta tiene un propósito. Por eso, la cebada ha sido elegida durante siglos por quienes comprenden el valor de una agricultura equilibrada. Los cuidados que requiere son mínimos, pero precisos. La siembra debe hacerse con buena rotación, evitando suelos muy ácidos. Prefiere una humedad controlada y riegos tempranos, ya que el exceso de agua en la etapa final puede arruinar su floración. El abonado, en especial si se destina a malteo, debe evitar excesos de nitrógeno para no alterar la calidad del grano. Aunque resiste el frío y la sequía, la cebada no perdona el descuido. Como toda planta noble, responde mejor cuando se le comprende, y cuando se cultiva con sabiduría, ofrece cosechas abundantes, nutritivas y de excelente calidad. En muchos países, las políticas agrícolas han empezado a redescubrir la cebada como una solución viable frente a los retos del presente. Su bajo requerimiento hídrico, su capacidad de adaptación y su valor nutricional hacen que sea una excelente opción para enfrentar la inseguridad alimentaria. Además, se está estudiando su rol en sistemas silvopastoriles, agroforestales y agricultura regenerativa. Al igual que otros cultivos olvidados, la cebada está regresando no como símbolo de pobreza, sino como emblema de sabiduría agrícola. Volver a ella no es retroceder, es avanzar con los pies en la tierra. En las ferias campesinas, cada vez es más común encontrar productos elaborados con cebada. Galletas, harinas, sopas instantáneas, bebidas vegetales y barras energéticas. Este redescubrimiento no es casual. En un mundo saturado de alimentos ultraprocesados, la cebada representa un retorno a lo esencial. Su fibra alimentaria, sus antioxidantes naturales y su bajo índice glucémico la convierten en un ingrediente estrella para quienes buscan salud sin renunciar al sabor. En la medicina tradicional, se sigue utilizando para infusiones digestivas, cataplasmas antiinflamatorios y tratamientos naturales contra la fiebre y la retención de líquidos. La cebada, sin embargo, no está exenta de desafíos. Las enfermedades fúngicas, como el oidio y el mildiu, pueden afectar sus hojas. Los pulgones, gorgojos y moscas minadoras también representan una amenaza si no se controlan a tiempo. Pero gracias a la selección genética y al manejo agroecológico, cada vez existen más estrategias para protegerla sin depender de agroquímicos. Entre asociaciones de cultivos, biofertilizantes y rotaciones, la cebada se defiende y florece. Su cultivo, bien manejado, puede ser parte de un sistema agrícola resiliente, productivo y alineado con la salud del planeta. Hoy más que nunca, necesitamos volver a mirar los cultivos con respeto. La cebada no es solo un cereal antiguo, es un puente entre el pasado y el futuro. Su historia nos enseña que la agricultura no tiene que ser destructiva, que se puede producir sin perder el alma y que el alimento es también cultura. Sembrarla, cosecharla y compartirla es un acto de amor. Es un compromiso con la tierra, con la comunidad, con la salud. Si alguna vez has sentido el aroma de una cerveza artesanal, el crujido de una espiga seca o el calor de un pan horneado con cebada, sabes que este grano guarda algo sagrado. En Así se cultiva, creemos que cada planta cuenta una historia. Y la de la cebada es una de las más poderosas jamás contadas. Por eso, si este video te ha enseñado algo, si te ha inspirado a sembrar, cuidar o valorar lo que comes, no olvides dejarnos tu apoyo. Comparte este documental con quien necesite reconectar con el campo. Suscríbete, activa la campanita y descarga nuestro ebook gratuito de Huerta Orgánica, donde aprenderás a cultivar,
tus propios alimentos de forma natural y sostenible. Porque el futuro de la humanidad empieza, como siempre, en la semilla. El maíz dulce, conocido científicamente como Cea maíz saccharata, es una subespecie del maíz tradicional adaptada para consumo humano por su alto contenido de azúcares solubles. A diferencia del maíz de grano, el maíz dulce se cosecha en su estado inmaduro, cuando sus azúcares están en su punto máximo. Cada mazorca puede contener entre 500 y 1200 granos, y cada planta puede producir 1 o 2 mazorcas comercializables. Este cultivo requiere temperaturas óptimas, entre 24 grados Celsius y 30 grados Celsius, suelos fértiles con buen drenaje y entre 500 a 600 milímetros de agua por ciclo. Solo en Estados Unidos se producen anualmente más de 2,9 mil millones de libras, convirtiéndose en un componente esencial de la industria alimentaria. Bienvenidos a Así se cultiva, el canal donde descubrimos cómo la agricultura moderna produce los alimentos que llegan a tu mesa. Si valoras este contenido, suscríbete ahora mismo, deja tu like y comparte este video. Además, queremos dedicar este episodio a todos los campesinos y trabajadores agrícolas del mundo, cuya dedicación, esfuerzo y conocimiento hacen posible este asombroso milagro agrícola que estás por ver. Sin ellos, no habría cosecha ni futuro. Nuestra primera parada nos lleva a Florida, el estado líder en producción de maíz dulce en Estados Unidos. Aquí, cada octubre, miles de hectáreas se visten de verde, mientras más de 5.000 trabajadores, provenientes en su mayoría de México y Guatemala, llegan para recolectar a mano millones de mazorcas. El proceso es rápido, preciso y humano. El promedio salarial ronda los $17 por hora, y cada jornada deja toneladas listas para ser empacadas directamente en el campo. A diferencia de otros cultivos que requieren largas cadenas de transporte, en muchas granjas de Florida, el maíz se empaca en el mismo lugar donde se cosecha. Camiones refrigerados esperan a pocos metros para llevar el producto fresco al mercado. Este sistema reduce pérdidas, aumenta la calidad del maíz y permite mantener los niveles de dulzura natural intactos hasta llegar al consumidor final. Una maravilla de eficiencia agrícola. Ahora viajamos hasta California, donde las condiciones climáticas hacen que el maíz se coseche de noche. El calor diurno extremo puede afectar la frescura del producto, así que los trabajadores se movilizan bajo luces artificiales y con una logística impresionante. Solo este estado produce 169.000 toneladas de maíz dulce al año, representando el 16% del total nacional. El campo se transforma en una fábrica bajo las estrellas. El siguiente destino es el Valle de Yakima, en Washington. Aunque este estado fue durante muchos años el número 1 en superficie cultivada, con 93.000 acres entre 2010 y 2016, en la actualidad ha sido superado por Florida. Aún así, sigue siendo un referente por sus prácticas sostenibles y su enfoque de rotación de cultivos. Aquí, las mazorcas se recolectan a mano y se transportan en cajas especializadas hacia centros de procesamiento. En Michigan, la historia es diferente. Aquí, el trabajo humano es reemplazado por máquinas especializadas que cosechan maíz dulce a gran escala. Equipadas con sensores que identifican la madurez de la planta, estas cosechadoras industriales pueden recorrer hectáreas en cuestión de horas. La eficiencia es tan alta que una sola máquina puede cosechar lo que antes requería decenas de trabajadores. El proceso no termina ahí. Las mazorcas recolectadas se envían a almacenes donde serán empacadas,
refrigeradas y enviadas a puntos de venta. Las plantas procesadoras aplican sistemas de clasificación por tamaño y calidad, usando cámaras ópticas y cintas automáticas. El objetivo es claro: que el consumidor reciba solo lo mejor, con la menor cantidad de manipulación posible para mantener la frescura. A continuación, regresamos a Florida para observar otra técnica de cosecha mecanizada. Aquí, los trabajadores organizan el maíz dentro de los camiones para maximizar el espacio sin dañar las mazorcas. El objetivo es cargar cada vehículo con precisión quirúrgica, evitando cualquier desperdicio o aplastamiento. Es un ballet logístico en plena carretera. Luego, nos desplazamos a Indiana y Ohio, dos estados emblemáticos del cinturón agrícola de Estados Unidos. Aquí se siembra el maíz entre abril y mayo, utilizando sembradoras modernas capaces de plantar 335.000 semillas por acre. Cada semilla es colocada a la profundidad exacta y recibe un tratamiento previo para resistir plagas y enfermedades. Un dato impactante: el 95% de las más de 316.000 granjas de maíz en Estados Unidos son de propiedad familiar. Esto significa que aunque veas maquinaria futurista, detrás de cada cosecha hay familias que han pasado generaciones cultivando la tierra. Tradición y tecnología se fusionan para alimentar al mundo desde hace siglos. El maíz dulce tiene un ciclo de entre 75 y 90 días, desde la siembra hasta la cosecha. Durante ese tiempo, cada acre puede necesitar más de 600.000 galones de agua, lo que hace indispensable el uso de riego eficiente. En algunas zonas, incluso, se utilizan aviones para rociar probióticos que protegen contra plagas como pulgones o gusanos del cogollo. 4 meses después de sembrar, los campos están listos para ser transformados en mares dorados de maíz maduro. Cosechadoras gigantes entran en acción, guiadas por GPS y monitoreadas por drones que controlan el rendimiento en tiempo real. Esta tecnología permite anticipar problemas y maximizar cada centímetro cuadrado del terreno. En 2020, Estados Unidos produjo 350 millones de toneladas de maíz, dominando el mercado mundial con un 34% de participación. De esa cifra, 69 millones de toneladas fueron exportadas, generando ingresos de más de 9.200 millones de dólares, especialmente con China como principal comprador, responsable del 31% de las exportaciones. Después de la cosecha, comienza el proceso de poscosecha: secado, almacenamiento y transporte. Las mazorcas se colocan en silos ventilados donde se reduce la humedad, previniendo mohos y garantizando una vida útil prolongada. Este paso es clave para mantener la calidad en los supermercados y plantas procesadoras. El maíz dulce no solo es popular por su sabor y versatilidad en la cocina, sino también por su alto valor nutricional. Rico en fibra, antioxidantes y vitaminas del grupo B, es un alimento que combina salud con sabor. Además, es el alma de platillos como elote, esquites, sopas, ensaladas y guarniciones en todo el continente. Además de la producción para consumo fresco, gran parte del maíz dulce es enlatado o congelado. Este proceso se realiza en fábricas que trabajan 24/7, empacando miles de toneladas por semana. La cadena de frío es rigurosa y la logística permite enviar el producto a más de 100 países en tiempo récord. El mercado del maíz dulce mueve más de 777 millones de dólares anuales en Estados Unidos, posicionándolo como el segundo cultivo procesado más importante después del tomate. Su demanda crece, y con ella, la inversión en tecnología, automatización y capacitación agrícola. Este es un claro ejemplo
de cómo la agricultura moderna combina ciencia, eficiencia y sostenibilidad. Desde el suelo hasta tu mesa, el maíz dulce recorre un camino impresionante que merece ser contado. Y aquí, en Así se cultiva, nos dedicamos a revelar cada paso. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la agricultura estadounidense. Si te sorprendió la historia detrás de cada mazorca, dale like, suscríbete y comparte este video. Porque detrás de cada grano hay tecnología, tradición y mucho trabajo. Y recuerda, el campo no descansa, y nosotros tampoco. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando el asombroso mundo de la agricultura que alimenta al planeta.